Bienvenidos a The Deep Dives. Hoy nos vamos a sumergir en un caso que sigue fascinando y horrorizando incluso décadas después. La historia de Danny Rolling, el destripador de Gainesville. Un caso que realmente te hace pensar, ¿cómo puede alguien llegar a cometer actos tan terribles? Totalmente. Y para intentar comprenderlo, vamos a bucear en la vida de Rolling. Usaremos su entrada de Wikipedia que nos da una visión general. Pero lo interesante será ir más allá de los simples hechos, ¿no? Claro, porque lo que buscamos es entender qué lo llevó a convertirse en un monstruo. Empecemos por el principio. Rolling nació en 1954 en Shreveport, Louisiana. Ajá. Su padre, un policía, lo que en teoría debería ser sinónimo de estabilidad, resulta ser todo lo contrario. Era un abusador, violento con Danny, con su madre, con su hermano. Imagínate el impacto en un niño crecer en un ambiente así donde la figura que debería protegerte es la fuente del terror. Y en este caso el padre no solo maltrataba físicamente a Danny, sino que también lo humillaba constantemente. Hay una anécdota terrible. El padre mató al perro de Danny a golpes. ¡Qué barbaridad! Y en otra ocasión lo esposó al suelo y llamó a la policía, a su propio hijo. Es una muestra de la crueldad a la que Danny estaba sometido. Estas experiencias, estos traumas de la infancia, sin duda dejan una huella profunda. Y esa huella se empieza a manifestar pronto en su comportamiento. Desde joven tiene problemas con la ley. Robos, voyerismo. Actos que ya nos dan una pista sobre su inestabilidad, su falta de respeto hacia los demás, su tendencia al comportamiento antisocial. Además, le cuesta mantener un trabajo, lo expulsan de las fuerzas aéreas por posesión de drogas. Sí. Un patrón de inestabilidad que se repite a lo largo de su vida. Totalmente. Incluso su matrimonio, que dura poco, termina en divorcio en 1979, fracaso tras fracaso. Bien. Y en 1990 llega un punto de inflexión aterrador. Durante una discusión, le dispara a su padre en la cabeza y el estómago, Madre mía. aunque su padre sobrevive. Increíble. Este acto marca una escalada en su violencia. Ya no son solo robos o voyerismo, ahora hay un intento de homicidio. Es como si Danny cruzara una línea roja. Es escalofriante pensar que ese fue solo el comienzo. Poco después, la historia de Rolling se cruza con la de Gainesville, Florida. Agosto de 1990. La ciudad universitaria, llena de vida, se ve sumida en el terror. En tan solo 4 días, 5 estudiantes universitarios son asesinados en sus apartamentos. Son Hal Larson, Christina Powell, Krista Hoy, Tracy Pauls y Manny Taboada, jóvenes con toda la vida por delante, brutalmente asesinados. Y los asesinatos no son simples homicidios. Rolling los mutila, los coloca en poses específicas. Un detalle que te hiela la sangre. Es como si quisiera infligir el máximo terror, incluso después de la muerte. Control, humillación. ¿Qué se le pasaba por la cabeza? Hay quien habla de un componente sádico, de la necesidad de ejercer poder sobre las víctimas, incluso en la muerte. La ciudad, como es lógico, entra en pánico. Yeah. Los estudiantes temen por sus vidas, cambian sus rutinas, duermen juntos por seguridad. La presión sobre la policía es enorme. Necesitan encontrar al culpable y rápido. Pero al principio, las pistas son escasas. Incluso identifican erróneamente a algunos sospechosos. Es comprensible, con la presión, el miedo. A veces en estas situaciones se cometen errores. Pero hay un detalle que cambiará el rumbo de la investigación. Un triple homicidio sin resolver en Shreveport. En Shreveport, la ciudad natal de Rolling. Exactamente. Ocurrió en 1989, un año antes de los asesinatos de Gainesville. Y hay similitudes inquietantes. La forma de colocar los cuerpos, el uso de cinta adhesiva, la limpieza de las escenas del crimen. Patrones que sugieren que el mismo individuo podría estar detrás de ambos casos. Un investigador de Florida, Don Maines, viaja a Shreveport al darse cuenta de estas similitudes. Y lo que encuentra lo convence. La forma de colocar los cuerpos, los residuos de cinta adhesiva, el uso de vinagre para limpiar. Detalles que a simple vista pueden parecer insignificantes, pero que para un experto son como una firma, ¿no? Exacto. Además, se descubre que en ambos casos el asesino tiene sangre tipo B. Las piezas empiezan a encajar. Pero la pista definitiva llega de una fuente inesperada. Cindy Urechich, Una mujer que conocía a Rolling de la iglesia en Shreveport. Y recordaba haber escuchado a Danny hablar sobre su fascinación por apuñalar a la gente, su deseo de ir a un lugar con chicas hermosas. cuando Cindy se entera de los asesinatos de Gainesville, tiene un mal presentimiento y decide llamar a la policía. Una decisión valiente y crucial para la investigación, porque en ese momento la policía ya tenía a Rolling detenido por un robo en un supermercado. Qué casualidad. Sí, una casualidad que facilita mucho las cosas. Al registrar la caravana donde vivía Rolling, encuentran herramientas que coinciden con las marcas en las escenas del crimen, e incluso diarios de audio donde habla de los asesinatos. Pruebas irrefutables. El círculo se cierra. Y con la detención de Rolling, comienza un nuevo capítulo en esta historia, el juicio y el intento de comprender la mente de un asesino en serie. Pero eso lo dejamos para la segunda parte de nuestro Deep Dive.
Retomamos la inmersión en la mente de Danny Rowling, el destripador de Gainesville. Nos quedamos en su detención y las pruebas que lo conectaban con los asesinatos. Sí, ¿y qué pasó después? El juicio. Exacto, el juicio. Y aquí viene un giro inesperado. Rowling se declara culpable de todos los cargos. ¿En serio? ¿Por qué haría eso? Una decisión que sorprendió a muchos. Se evita un juicio largo y costoso, pero también priva a las víctimas y a sus familias de la oportunidad de ver a Rowling responder por sus actos en un tribunal. Es como si les hubiera robado la posibilidad de enfrentarse a él, de buscar justicia. Sí, es una decisión que genera controversia. Ya. Pero también hay que entender que esta declaración de culpabilidad acelera el proceso y asegura su condena. Y durante el juicio, Rowling ofreció alguna explicación sobre sus actos, algún atisbo de remordimiento. No, más bien todo lo contrario. Rowling declaró que su objetivo era convertirse en una superestrella como Ted Bundy. Ted Bundy, otro famoso asesino en serie. Exacto. Imagínate, no busca redención sino notoriedad. Y ¿Quiere ser Barry. famoso por sus crímenes? Escalofriante. Es un rasgo que se observa en algunos asesinos en serie, la fascinación por otros asesinos, el deseo de emularlos o incluso superarlos. En el caso de Rowling, la figura de Bundy parece haber sido una especie de modelo a seguir. Y además de esta obsesión por la fama, los expertos también diagnosticaron a Rowling con trastorno antisocial de la personalidad, trastorno límite de la personalidad y parafilia. ¿Qué nos dicen estos diagnósticos? Bueno, hay que tener cuidado con las etiquetas, pero estos diagnósticos nos ayudan a comprender un poco mejor el complejo entramado psicológico de Rowling. Claro, no se trata de justificar sus actos, sino de intentar comprender qué lo llevó a cometerlos. Exacto. El trastorno antisocial de la personalidad se caracteriza por la falta de empatía, la manipulación, la impulsividad. El trastorno límite por la inestabilidad emocional, las relaciones interpersonales caóticas. Y la parafilia por intereses sexuales atípicos. Una combinación explosiva. Sí, pero es importante recordar que no todas las personas con estos trastornos se convierten en asesinos en serie. La mayoría, de hecho, no lo hace. Claro, hay muchos otros factores que influyen. Exactamente. La combinación de factores biológicos, psicológicos y sociales que llevan a un individuo a cometer este tipo de crímenes es extremadamente compleja. Volviendo al juicio, Rowling fue condenado a muerte el 20 de abril de 1994 por los 5 asesinatos de Gainesville. Una sentencia que refleja la gravedad de sus crímenes y el impacto devastador que tuvieron en la comunidad. De los 2 años que pasó en el corredor de la muerte, ¿hay algún cambio en Rowling? ¿Algún arrepentimiento? Poco antes de su ejecución, en 2006, Rowling confiesa también los asesinatos de Shreveport. Entrega una carta de confesión y disculpas a su asesor espiritual. ¿Un intento de redención? ¿O simplemente una forma de llamar la atención una vez más? Es difícil saberlo. Algunos lo ven como un gesto sincero de arrepentimiento, otros como una estrategia para manipular la opinión pública. Lo cierto es que sus crímenes ya estaban confesados, y esta nueva confesión no cambia nada. El 25 de octubre de 2006, tras el rechazo de la Corte Suprema de Estados Unidos a su última apelación, Rowling fue ejecutado por inyección letal. Su muerte pone fin a un capítulo oscuro en la historia de Florida, pero las cicatrices de sus crímenes permanecen en la memoria de aquellos que los vivieron. Y más allá del horror, el caso de Danny Rowling también ha tenido una repercusión cultural significativa, ¿verdad? Sí, su historia ha inspirado libros, documentales e incluso películas de Hollywood. Por ejemplo, se dice que el guionista Kevin Williamson se inspiró en los asesinatos de Rowling para escribir el guión de la película de terror Scream. Un éxito de taquilla en 1996. Es interesante cómo la ficción puede tomar elementos de la realidad, incluso de casos tan terribles como este, y transformarlos en una narrativa que, aunque entretenida, también nos recuerda la oscuridad que puede existir en el mundo real. Totalmente de acuerdo. Además de Scream, se han escrito varios libros sobre Rowling. Por ejemplo, The Making of a Serial Killer, The True Story of the Gainesville Murders in the Killer's Own Words, escrito en colaboración con la periodista Sondra London. Un libro que ofrece una mirada al interior de la mente de Rowling. Exacto, a través de sus propias palabras, sus cantas, sus dibujos. También hay documentales que analizan su caso, como el episodio Killing Spree de la serie Forensic Factor que se emitió en Discovery Channel. Estos documentales suelen utilizar imágenes de archivo, entrevistas con expertos y testimonios de personas cercanas al caso para reconstruir los eventos y analizar las motivaciones del asesino. Sí, y en 2021 la serie de televisión 2020 de la cadena ABC emitió un episodio sobre el caso de Rowling, con nuevas entrevistas y perspectivas sobre los asesinatos. La fascinación por los asesinos en serie y sus crímenes parece no tener fin. Y el caso de Danny Rowling, por su brutalidad, por la complejidad de su personalidad, sigue generando interés. Y aunque el caso está cerrado, todavía quedan preguntas sin respuesta. ¿Por qué eligió a sus víctimas?
¿Qué lo llevó a cometer actos tan atroces? Preguntas que quizás nunca tengan una respuesta definitiva, pero que nos invitan a reflexionar sobre la complejidad de la mente humana y la naturaleza del mal. En la tercera parte de nuestro Deep Dive, analizaremos las lecciones que podemos extraer de este terrible caso. Y exploraremos cómo el caso de Danny Rolling ha contribuido a nuestra comprensión de la mente criminal. Volvemos a nuestro análisis del caso de Danny Rolling, el destripador de Gainesville. Hemos explorado su historia, sus crímenes, el impacto en la cultura popular. Pero aquí hay una pregunta importante. ¿Qué podemos aprender de todo esto? Pero que más allá del horror, del morbo que despiertan estos casos, es fundamental analizar qué nos enseñan, tanto para prevenir futuros crímenes como para comprender mejor la mente de los asesinos en serie. Empecemos por la investigación. ¿Qué podemos aprender de cómo se resolvió este caso? La investigación de Danny Rolling fue un proceso largo, complejo, con sus aciertos y sus errores. Al principio, la policía de Gainesville andaba bastante perdida, con pistas falsas, sospechosos equivocados. La presión debía ser enorme, ¿no? 5 estudiantes asesinados en pocos días, una ciudad entera aterrorizada. Claro, esa presión a veces lleva a errores, pero también hubo decisiones acertadas que fueran clave para resolver el caso. Por ejemplo, la colaboración entre diferentes departamentos de policía. ¿Te refieres a la conexión que se establece entre los asesinatos de Gainesville y el triple homicidio en Shreveport? Exacto. Si la policía de Luisiana y Florida no hubieran compartido información, si no hubieran trabajado en conjunto, Rolling podría haber seguido cometiendo crímenes durante más tiempo. Es un recordatorio de que la cooperación entre diferentes cuerpos policiales es fundamental, sobre todo en casos que traspasan fronteras estatales. Totalmente. Otro aspecto importante fue la atención al detalle. Los investigadores encontraron similitudes aparentemente insignificantes entre los asesinatos. La forma de colocar los cuerpos, el uso de cinta adhesiva, el vinagre. Detalles que para cualquiera de nosotros pasarían desapercibidos, pero que para un experto forense son como una huella dactilar, ¿no? Exacto. Son patrones de comportamiento, detalles que permiten conectar diferentes crímenes y apuntar a un mismo autor. La paciencia, la meticulosidad en el análisis de las pruebas fue crucial. Y luego está el papel de Cindy Hurakich, la mujer que alertó a la policía sobre Rolling. Un ejemplo perfecto de cómo la colaboración ciudadana puede ser decisiva. Cindy no tenía pruebas, solo un mal presentimiento basado en lo que había escuchado a Rolling decir tiempo atrás. Pero ese mal presentimiento, esa llamada a la policía, fue suficiente para poner a los investigadores sobre la pista de Rolling. Es un recordatorio de que cualquier información, por pequeña que parezca, puede ser útil. Sin duda. Pasando ahora a la psicología de Rolling, ¿qué podemos aprender de su caso sobre la mente de un asesino en serie? Bueno, sabemos que tuvo una infancia terrible marcada por la violencia y el abuso. La violencia intrafamiliar es un factor de riesgo importante en muchos casos de criminales violentos. No es una excusa, por supuesto, pero sí un elemento que ayuda a comprender la trayectoria de estas personas. Rolling también fue diagnosticado con trastorno antisocial de la personalidad, trastorno límite de la personalidad y parafilia. Estos diagnósticos nos ayudan a entender algunas de sus características: la falta de empatía, la manipulación, la impulsividad, la inestabilidad emocional, los intereses sexuales atípicos. Un cóctel peligroso, sin duda. Pero insisto, no se trata de estigmatizar a las personas con esos diagnósticos. Claro. La mayoría no son violentas, ni mucho menos. La realidad es mucho más compleja. Exacto. Hay una combinación de factores que influyen, y aún nos queda mucho por aprender sobre la mente de los asesinos en serie, sobre qué los lleva a cometer actos tan terribles. En el caso de Rolling también vimos esa obsesión por convertirse en una superestrella como Ted Bundy. Esa búsqueda de notoriedad, la idealización de otros asesinos, es un rasgo que se repite en algunos casos. Nos habla de una profunda distorsión de la realidad, de una falta de empatía absoluta. Después de analizar todo esto, la pregunta es, ¿qué podemos hacer para prevenir futuros casos como el de Danny Rolling? No hay una respuesta fácil, pero es fundamental abordar los factores de riesgo que conocemos. La violencia intrafamiliar, el acceso a las armas de fuego, la falta de acceso a servicios de salud mental. Invertir en prevención, en programas de apoyo familiar, en un sistema de salud mental eficaz. Esas son algunas de las claves. Y también es importante educar a la sociedad, enseñar a reconocer las señales de alarma, a buscar ayuda si alguien está en riesgo. El caso de Danny Rolling nos recuerda la oscuridad que puede existir en el corazón humano, pero también nos da herramientas para combatirla. La justicia, la colaboración, el conocimiento son nuestras mejores armas. Conocer el mal para combatirlo. Esa es la lección que podemos extraer de casos como este. Gracias por acompañarnos en este viaje a las profundidades del caso de Danny Rolling. Esperamos que este Deep Dive les haya dado una nueva perspectiva sobre este caso y sobre la complejidad de la mente criminal. Hasta la próxima.